Bueno, ahí estamos grabando y íbamos, creo que me pasé, íbamos, a ver, acá, en la cantidad de proteínas que se le puede dar a estos pacientes. Les decíamos que el paciente que tiene falla renal sin diálisis va a ser diferente al paciente con falla renal con diálisis, con Pharmaton, sin Pharmaton, como dice la publicidad. La diferencia está en que el paciente con diálisis, pues ya sus riñones están inútiles y la función renal la va a cumplir la diálisis. Entonces no hay ningún riesgo con relación a las proteínas. A diferencia del que tiene falla renal y todavía no ha empezado la diálisis o por alguna razón no ha podido continuar con su diálisis. ¿Por qué? Porque ellos eh, probablemente tengan ese riñón todavía haciendo el trabajo y una sobrecarga de proteínas haría que el deterioro del riñón fuera más rápido, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa con el riñón con relación a las proteínas? ¿Cuál es el rollo que se maneja ahí? Lo que pasa es que el riñón es el encargado de filtrar varios productos de desecho y entre ellos está el producto de degradación de las proteínas, la llamada creatinina, ¿sí? ¿Alguna vez han escuchado la creatinina? Que por ejemplo dicen, ay, a mi abuelito se le subió la creatinina, ¿ya? Entonces, es un producto de degradación de las proteínas, no sirve para nada, por lo tanto es un desecho, y por lo tanto se debe eliminar del cuerpo, ¿ya? Todos los riñones tienen que eliminar esa creatinina. Entonces, cuando un riñón empieza a fallar, la creatinina y otros productos de desecho se empiezan a aumentar en la sangre. Entonces, entre más proteína consuma ese paciente, más creatinina deberá filtrar el riñón. Entonces, es más trabajo para ese riñón. Por lo tanto, no se recomienda que un paciente con falla renal consuma proteína, ¿ya? Sí deberá comer algún nivel de proteína, pero muy reducido, ¿ya? Entonces, lo que se llaman las famosas dietas hipoproteicas. Vamos a ver acá, a ver, me gusta más este modo. Socorro, dice ahí. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿qué tipo de solución enteral debo usar? Y pues resulta que hay un mundo, hay muchísimas, de todas las formas, tamaños, colores, marcas. Incluso miren, esta es pediátrica. Entonces, pues la recomendación es lo que es mirar la osmolalidad y los requerimientos para cada tipo de paciente. Esto no me voy a ponerlo a hablar porque esto es los tipos de fórmulas que hay. Entonces miren que se hace en base al peso ideal, al peso habitual, al índice de masa corporal.
Ay, bueno, perdón por ese bostezo. A ver, vamos a ver. Esto me lo voy a saltar. Ah, bueno, aquí sí entramos a algo interesante. Algo que no hemos mencionado hasta ahora es que existe algo que se llama el síndrome de realimentación, que es este que está acá. A ver. Entonces, si no vayan a confundir realimentación con sobrealimentar, porque son dos cosas completamente diferentes. Sobrealimentar, pues creo que la palabra se entiende, ¿no? Paciente que se le dan grandes cantidades de alimentos, eso es sobrealimentar. Pero este es más de más cuidado. No estoy diciendo que sobrealimentar no sea malo, también es malo, porque miren acá dice puede haber estetosis, colestasis, acumulación intrahepática de triglicéridos, producción excesiva de dióxido de carbono. No me pregunten por qué se aumenta el dióxido de carbono. No sabría explicar eso. Y este otro es el síndrome de realimentación. Y de este sí me interesa hablar más. ¿Qué es el síndrome de realimentación? Dice acá, voy a leerles la definición y luego lo voy a explicar con un ejemplo. Dice, es una complicación metabólica asociada al soporte nutricional en pacientes severamente desnutridos. Se observa con nutrición enteral o parenteral de forma indistinta, es decir, tanto los que están siendo alimentados por vena o por sonda igualmente pueden caer en lo que se llama el síndrome de realimentación. Dice, las células muertas de hambre, entre comillas, toman abundantes sustratos energéticos produciendo un anabolismo aumentado. Hay un rápido aumento en la producción de insulina en respuesta a la carga de hidratos de carbono, carbohidratos. Entonces, ¿qué es el síndrome de realimentación? Yo reviso que esté bien el internet. Entonces, ¿qué es el síndrome de realimentación, chicas? Paciente que ha estado mucho tiempo aguantando hambre, que está malnutrido y que de un momento a otro empieza a recibir grandes cantidades de alimento. ¿Ya? Ese es un paciente con síndrome de realimentación. Pero ahora lo voy a explicar con un ejemplo de algo que pasó, por ejemplo, aquí en mi ciudad natal. Ay, hombre, es que mi ciudad natal es la maravilla de los casos extraños y extravagantes. Hace unos años, esa historia me la contaron hace mucho tiempo, 15, 20 años acá en la ciudad de Cali, eh, ocurrió algo que se dice que era alguien con buen sustento económico, alguien de dinero, pues se le ocurrió que en época de Navidad quería compartir la Navidad con habitantes de la calle, gente pobre y que estaba malnutrida. Entonces dijo, pues bueno, vamos a celebrarlo lo más parecido posible a lo que lo celebran los gringos, ¿sí? Los norteamericanos, que ellos el 24 o el 25 de diciembre celebran el Día de Acción de Gracias, ¿no? Que se comen un pavo asado. Pues acá lo más parecido sería un pollo asado, ¿no? Entonces, esta persona se le ocurrió la idea de darles a todos los habitantes de la calle eh, un pollo asado para esa noche de Navidad. Y pues varias personas murieron. Ya, hubieron personas que incluso fallecieron. ¿Y por qué se dio esto? Por el síndrome de realimentación. Entonces, tienes a un paciente, tienes una persona que ha estado aguantando hambre mucho tiempo eh, y de un momento a otro le metes una gran cantidad de comida, ¿cierto?
Y eso termina generando un gasto metabólico alto. ¿Por qué? Porque inmediatamente se acelera el metabolismo. Entonces, tú tienes un paciente que ha estado muchos días aguantando hambre, ¿cierto? Y de un momento a otro se mete en un pollo asado entero. Claro, es que si tú coges un habitante de la calle y le invitas a comerse un pollo asado y se lo das entero, pues lo más probable es que él del miedo a que otro habitante, ¿cierto? Se lo quite, se lo robe, va a intentar comérselo entero, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasaría si alguien que ha estado aguantando hambre mucho tiempo se metiera un pollo asado entero? Pues el gasto metabólico que tendría que hacer para descomponer y degradar todo lo que se comió sería muy grande, ¿ya? Recuerden que el metabolismo son dos fases, anabolismo y catabolismo. Catabolismo es destrucción, degradación, ¿sí? Degradar lo que nosotros comemos en moléculas más pequeñas. Carbohidratos en glucosa, grasas en lípidos y ácidos grasos y proteínas en aminoácidos. Eso es catabolismo. Y anabolismo, que es este que menciona acá, es que inmediatamente el cuerpo se activa para darle de comer a esas células que están muertas de hambre, ¿cierto? Entonces, el paciente termina gastando mucha energía, más energía que la normal, que la que estaba acostumbrado, con tal de degradar todo eso que se comió. Entonces el paciente termina muy débil, ¿ya? Muy, muy débil. ¿O a cuántos no les ha dado sueño o ganas de tirarse una siesta cuando han acabado de almorzar? Mucha gente cuando come después de un almuerzo bien servido, ¿a quién no le da ganas como de recostarse y relajarse un rato? ¿Cierto? Y es que degradar la comida, ¿sí? Tiene un gasto de energía, ¿sí? Por eso es que uno muchas veces siente como sueño, como ganas de más bien de acostarse y relajarse, ¿ya? Ahora imagínese a alguien que no ha comido en días y de un momento a otro se tranca un pollo asado entero, ¿cierto? Entonces, la verdad, no estoy seguro si la persona que hizo eso lo hizo con buena intención o mala intención. ¿Por qué digo eso de buena intención o mala intención? Porque es que varios años después, ya pasaron 5 o 6 años después de esa historia, pasó que aquí también, otra vez en Cali, la ciudad del terror, en Navidad también pasó que a muchos habitantes de la calle les regalaron natilla con buñuelo y esa natilla tenía veneno de rata. Sí, terrible. Las cosas que uno, de lo que uno se tiene que enterar. Entonces, aquí en Cali yo no sé, le han tirado muy feo a la gente que vive como al caído caerle, ¿no? El dicho, al caído caerle. Y al que es habitante de la calle lo han tratado muy feo acá, como si esto fuera el paraíso. Entonces, miremos, ¿qué le puede pasar a este paciente? Dice hipocalemia, hipomagnesemia, hipofosfatemia, hiperglucemia y dice acá deficiencia de tiamina. Entonces, tres hipos y un hiper. Se sube la glucosa, se baja el potasio, se baja el magnesio, se baja el fósforo, ¿ya? La persona queda débil, ¿sí? Queda muy débil. Y hay gente que ha muerto de eso, de síndrome de realimentación. Bueno, entonces por eso es tan importante lo que les decía yo creo que en una clase anterior, yo les decía que por eso es que no se puede pasar de la vía parenteral a la vía oral así nomás, ¿sí? Entonces tienes un paciente que está siendo alimentado por vía parenteral
No puedes pretender que al día siguiente de haberle quitado la nutrición parenteral, esté comiendo salchichón con su arrocito y su chicharrón ahí, ¿no? La vitamina H. ¿Y saben cuál es la vitamina H? La que tapona el corazón. Chicharrón, chunchulo, chorizo, chuleta. Esa es la vitamina H. Entonces, tú no puedes pretender que alguien que estaba con nutrición por vena, nutrición parenteral, le suspendas eso y que al otro día esté comiendo por vía oral como si nada. No, eso no se puede hacer. Pacientes que han estado con nutrición parenteral, antes de iniciar la vía oral, tienen que empezar con la enteral, ¿ya? Es decir, la nutrición enteral me sirve de intervalo entre la parenteral y la oral. Miren lo que dice. Si el intestino funciona, úselo. Y dice, la nutrición parenteral es la mejor vía cuando existe riesgo de muerte por inanición. Aquí como otros tics, pero bueno. Examine el abdomen del paciente y hable con el paciente. Hacerle seguimiento de la hidratación, de los electrolitos, de la glucosa y los triglicéridos. Miren aquí dice, tómense un descanso. Tan lindo, ¿no? Ese animalito ahí ahí está recibiendo nutrición enteral. Tiene una sonda, miren acá. Tiene una sonda acá que va por la nariz. Ya, esto está recibiendo nutrición enteral. Obviamente, como el requerimiento para un animal de estos es más grande, pues obviamente va a ser una cosa más grande, ¿cierto? Pero la verdad no estoy seguro cómo se le llame a esto. No sé si se llama igual, de la misma forma, sonda nasogástrica, porque ni siquiera estoy seguro si a esto se le puede llamar nariz. Entonces, no sé, sería sonda hocicogástrica, no sé. Bueno, y la nutrición parenteral, dice acá, el propósito es proteger al individuo de los efectos de la inanición, para lo cual se debe proveer todos los nutrientes esenciales por esta vía. Permite el ingreso de gran cantidad de calorías, pero es más costosa, tiene más complicaciones y esas complicaciones son mucho más graves que la que vimos en la enteral y es necesaria mucha más experiencia para manejar correctamente esa nutrición parenteral. Entonces, accesos venosos para la nutrición parenteral. Pues aquí les voy a decir que depende. ¿Depende de qué? Depende de si es nutrición parenteral total o nutrición parenteral periférica o parcial. Entonces vamos a ver las venas. Las venas que se eligen generalmente son la basílica y la cefálica, las más comunes. La vena subclavia, pero miren acá, le ponen un asterisco y dice de lesión para nutrición parenteral total. También está la yugular interna, la yugular externa, la safena. Entonces, ¿qué es eso de nutrición parenteral total? Pues ya lo vamos a ver. Dice acá, nutrición parenteral central o nutrición parenteral total es lo mismo. Y lo abrevian como NPT o TPN, es lo mismo. Dice acá, los accesos periféricos se usa un catéter colocado en una vena periférica. Entonces, los que veíamos acá. Este sería para nutrición parenteral periférica o parcial. Y el catéter venoso central, sería para nutrición parenteral total. Ahora sí, ¿cuál es la diferencia? Entonces dice acá, la composición de los nutrientes,
la fuente primaria de calorías, las complicaciones posibles y el método de administración. Ya, pues la composición no es la misma. La total tiene más nutrientes, por eso se le llama total. ¿Sí? Hagan de cuenta como cuando ustedes veíamos el comercial de Centrum, ¿no? Que decía que Centrum tenía todas las vitaminas de la A a la Z. Algo así. Entonces, a ver, dice acá, hay que mirar el acceso central, el tipo de solución que se le va a dar al paciente. Miren que las nutriciones tienen un pH muy diferente al de la sangre. Entonces, esto hace que la nutrición parenteral sea muy peligrosa para el pH de la sangre. ¿Se acuerdan cuánto era el pH de la sangre? A ver, levante la mano. ¿Quién se acuerda cuánto era el pH normal en la sangre? Ole, en serio, ¿nadie se acuerda del pH? Ay, Dios mío, estas futuras enfermeras. Ahí se refleja lo que estudiaron para el examen. A ver, el pH era de 7,35 ¿a cuánto? A 7,45. ¿Sí? Recuerden que un pH neutro tiende a ir hacia 7, pero hay un rango mínimo y hay un rango máximo. Y es el mínimo 7,35, el máximo 7,45. Ese es el rango del pH en la sangre. Si está por debajo de 7,35, es acidosis, y si está por encima de 7,45 es alcalosis. ¿Ya? Entonces miremos que las nutriciones parenterales no están en el rango de 7. Miren el rango que manejan, de 5 a 9. Por lo tanto, eso va a traer unas implicaciones serias para la sangre. Podrían alterar el pH. Entonces hay que estar vigilando el pH de estos pacientes porque en cualquier momento se puede alterar ese pH a nivel de la sangre y vendrían ciertas complicaciones. Entonces, miremos acá. Dice acá, acceso periférico, duración de la terapia. Les dice acá, eh, menor de 3 días o mayor de 4 semanas. Dice, se debe hacer un cambio cada 48 a 72 horas de la cánula. Y acá en la central dice si va a ser menor de 4 semanas o va a ser mayor de 4 semanas. Si va a ser menor de 4 semanas, generalmente se puede usar un PIC o un CBC. ¿Qué es eso de PIC o CBC? Ya les voy a mostrar. Les dice acá, PIC es un catéter central de inserción periférica. Eso es un PIC. Y un CBC, que es este que está acá, es un catéter venoso central. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre esos tipos de catéteres? Acá está. Pues un catéter venoso central es aquel que viene ya sea en el cuello, ¿ya? Y viene hacia la subclavia, muy cerca del corazón. Y el PIC, catéter periférico o catéter central de inserción periférica,
viene desde una vena periférica, por eso se le llama periférico, porque viene de una vena que está más lejos, pero la punta del catéter va a terminar por acá, ¿ya? Eso es un PIC. Ahora, no van a esperar que van a encontrar un PIC en cualquier hospital público aquí de Colombia. Recuerden que esto es Locombia. Locombia. Aquí no van a encontrar PICs, ¿sí? A no ser que sea una clínica privada, por ejemplo, acá en Cali, de pronto en Valle Lili, clínica en Banaco, pero no esperen encontrar pacientes con PIC en un hospital público, un centro de salud o en ¿sí? En la red pública es muy difícil encontrar que hayan insumos y personas capacitadas para pasar un PIC, ¿ya? Esa es la realidad colombiana. Bueno, acá estamos viendo a estas joyitas y miremos acá, miren donde le hicieron la inserción a este muchachejo. Bueno, por lo menos está sonriente. Y miren acá, este otro tiene un catéter venoso central. Si ustedes se fijan, ¿qué tienen en común todos ellos? Que todos tienen una especie de adhesivo transparente. No sé, voy a ver si puedo aumentar la imagen. A ver. Si alcanzan a ver esa, ese adhesivo transparente. Hoy sí han estado muy calladas ustedes. Qué vaina. Ni siquiera para hacer comentarios graciosos. Como por ejemplo, porque este hombre tiene pelo blanco en el pecho, no sé, algo así. Bueno, a ver, miren, este otro sí tiene microporo, ¿no? Aquí. Pero acá, que es donde va el catéter, a ver, me pasé. Y no sé si me pasé hacia arriba o hacia abajo, que es lo peor. A ver, sí, creo que me pasé hacia arriba, hacia abajo, que digo. Aquí. Aquí se ve el adhesivo transparente. Mírenlo acá. Ese adhesivo transparente se llama Tegader. O no sé, o por lo menos así se llama la marca. Todo el mundo lo conoce con ese nombre. Desconozco y tengo otro nombre. Puede que sí. Pero pues todo el mundo lo conoce como el famoso Tegader. Y es un adhesivo transparente. Entonces me permite ver por debajo también cómo está la inserción. ¿Ya? Eh, una pregunta muy válida que me hicieron las estudiantes del grupo presencial fue, bueno, ¿y si eso se llega a salir qué? ¿Cierto? Y pues la respuesta es, no se va a salir, porque es que esto va cosido a la piel. No sé si aquí se logre ver, si lo logran ver. A ver, aquí tiene unas orejitas a cada lado, y en cada oreja por ahí se enrolla el hilo y se cose, o sea, es decir, se le coge un punto al paciente en la piel, lo mismo a este otro lado. Entonces a cada lado va cosido a la piel. Por eso es que no se va a salir el catéter, ¿ya? El riesgo principal no es que se salga el catéter, ahí el mayor riesgo es que se infecte, porque es que como va en la piel, pues recuerden que la piel es un sitio donde siempre hay bacterias, y esta cosa va a ir muy cerca del corazón, ¿sí? Aquí no se ve, pero por dentro va muy cerca del corazón. Entonces, si una bacteria entrara por aquí, pues imagínense en el riesgo que podría causar una bacteria infectando el corazón, una endocarditis. Gravísimo, ¿no?
Entonces, por eso es que todo esto es con técnica estéril, técnica séptica, ¿ya? Y una vez se coloca, se sutura, ¿sí? Se ponen puntos acá, se le limpia la piel bastante con solución yodada, yodopovidona, y se le pone este adhesivo que se cambia, si mal lo recuerdo, cada 3 días, y en algunas instituciones dicen día de por medio, hacerle limpieza. Ahí depende del protocolo. Algunas instituciones dicen día de por medio, otras dicen cada 3 días. Bueno, ya ahí depende del protocolo. Entonces se retira esto y la limpieza de esto, porque esto se debe limpiar con solución yodada. Generalmente esa tarea es labor del enfermero jefe. ¿Ya? La enfermera jefe debe hacer toda esta limpieza con técnica estéril. Vuelvo y lo digo, eso es técnica séptica. Hay que preservar la esterilidad. Entonces se tienen que poner guantes estériles, hacer la limpieza con gasa estéril, solución yodada, y nuevamente se le pone otro adhesivo acá. Vuelvo y lo digo, como esto es Locombia, lo más probable, y si están en la red pública, es que no tengan tegader. A lo mucho conseguirán el tegader del primer día que le pusieron el catéter porque ese lo tenía el cirujano. Pero de resto, no van a encontrar tegader. Y esa es la realidad. Entonces, se hace la técnica estéril, se limpia todo normal como el protocolo lo dice. Y como es muy probable que no haya tegader, entonces se cubre todo esto con gasa estéril y microporo. Gasa estéril y microporo. Eso es lo que se está haciendo aquí en Locombia cuando no hay tegader. ¿Listo? A ver. Algunos ejemplos de situaciones que podrían justificar una nutrición parenteral total. Ojo, total, no parcial. Dice pacientes con cáncer, pacientes en perioperatorios, enfermedad inflamatoria intestinal aguda, pancreatitis aguda, SIDA, síndrome de intestino corto, trastornos alimentarios, severa malnutrición y fístulas intestinales. Ah, bueno, que esto se me había olvidado explicar qué es una fístula y eso lo habíamos visto por allá arriba cuando decía cuándo no se debía usar una nutrición enteral, ¿no? Y la nutrición enteral no se debe usar cuando hay fístulas, ¿no? Entonces lo más probable es que si el paciente tiene fístulas, haya que hacerle nutrición parenteral. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué es una fístula entonces? Bueno, pues eso lo vamos a discutir ahorita después de este corto porque ya llevamos 37 minutos. Entonces, hacemos una pausa, tomamos unos 10 minutos y cuando volvamos, pues terminamos ya este tema que realmente creo que no nos queda mucho por hablar. Sí, estoy seguro que no he mencionado que es una fístula. Entonces, ahorita que volvamos, vemos lo de las fístulas. Ay, miren, esta parte es hermosa. Esto es lo de la preparación de la nutrición parenteral. Esto sí lo hace un auxiliar de enfermería, ¿no? De la preparación. Obviamente, no cualquier auxiliar de enfermería. Obviamente no. Es un auxiliar de enfermería que la entrenan específicamente para preparar estas nutriciones parenterales. ¿Sí? Y ese es todo su trabajo. Es decir, no, que yo me acuerde, yo cuando estuve en el hospital, eh, mi auxiliar de enfermería que me traía las soluciones parenterales, esa era su única labor. Su labor era esa únicamente. ¿Ya?
con la contra de que tenía que estar pendiente de las nutriciones parenterales de todos los pacientes del hospital, ¿ya? A cambio de que no, pues, de no tener otras obligaciones, cambio de no tener que pasar medicamentos, de tener que hacer notas de enfermería o de pasar sondas o de, ¿sí me hago entender? Esa era su única función, pero a cambio era una función que pues, la tenía tocar todo el tiempo ocupada, ¿sí? Eh, pero bueno, no es tan malo, o sea, desde, supongo que le pagan bien, es una buena paga. Bueno, chica, entonces hacemos una pausa y volvemos en 10 minutos. ¿Listo?